buenas tardes, buenas noches, buenos días y un saludo cordial para todos quienes nos acompañan una vez más para un nuevo webinar de la actualización ministerial que la Alianza en América Latina, la Confraternidad Latinoamericana Alianza, junto con la AWF, la Alliance World Fellowship, y junto con FATELA, la Facultad Teológica Latinoamericana, realizamos para traer conocimiento, traer experiencia, traer perspectiva respecto a lo que es el ministerio y lo que proyectamos hacia adelante. El mundo ha cambiado, las realidades sociales han cambiado y las necesidades continúan ahí, necesidades de diferentes índoles. Así que al hablar de misiones, tenemos que tener en cuenta también las misiones que a través de acciones de socorro y de misericordia la Iglesia realiza, así como el Señor nos ha llamado a hacerlo. Esta noche tenemos un grupo bien especial también de invitados para hablarnos sobre lo que hacemos, lo que se puede hacer y lo que tenemos en perspectiva hacia adelante como iglesias, como alianza y como personas que somos en el servicio al Señor. Quiero invitarles a que por un momento oremos y así entregamos este tiempo en las manos del Señor. Soberano Dios, gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos para reflexionar, para inspirarnos, para compartir ideas, experiencias, para compartir, Señor, el llamado que muchos de nosotros hemos recibido o hemos visto para la iglesia, Señor. El llamado a ser útiles a través de la ayuda misericordiosa, del amor que presta socorro a aquellos que viven en situación de vulnerabilidad o que se convierte también en una buena manera para que aquellos que han sido bendecidos por Dios bendigan a otros que están en necesidad. Señor, que en este webinar, en las conferencias de esta jornada, tú seas hablando también a cada uno de nosotros, a quienes se unen en directo, en vivo, a este webinar, pero también para aquellos que luego a través de Facebook o de las grabaciones en YouTube acompañarán estas conferencias. Señor, que tu gracia, que tu presencia esté con cada uno de mis hermanos, con las iglesias, con los presidentes nacionales, con los líderes de misiones, con los misioneros, con aquellos que hacen la obra en el campo, con la gente. Así que, Señor, acompáñanos hoy y que tú seas hablándonos conforme a tu propósito. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Para la jornada de hoy, entonces, al hablar de socorro y misericordia en las misiones, tenemos personas que han estado trabajando ya durante varios años y que hoy también están dirigiendo algún proyecto o alguna entidad que está tocando a una o a varias comunidades. Y para ello tenemos en primer lugar a Sara Arriagada. Sara nos acompaña desde Chile. Y Sara ha sido directora para América Latina de Interserv, un ministerio que luego nos estará compartiendo más sobre lo que hacen, su visión, su energía, ¿cierto? Cómo convocan y cómo movilizan. Y Sara es chilena y reúne y envía profesionales en misión a 63 lugares del mundo árabe y de Asia. Quienes van en esas misiones son de 24 países, por lo menos latinoamericanos y también por allí de otros lugares. Así que bastante para conocer sobre socorro y misericordia a través de Interserv. Sara, buenas noches y un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por esta hermosa invitación
Para mí y para nosotros como Interserve es un privilegio estar participando de este momento con CLA, con Fatela. Como usted bien lo dice, yo soy chilena, casada con Eliezer, brasileño, y tenemos 3 hijos, ya adolescentes y jóvenes. Cada uno nació en un país diferente, porque el Señor nos llevaba a lugares diferentes. Pasamos a trabajar con nuestras profesiones en Mozambique por casi 5 años, después en el norte de África por casi 9 años, y por ahí nacieron nuestros hijos. Y tenemos el privilegio de servir al Señor a través de lo que el Señor nos ha colocado en la mano, que son nuestras profesiones. Y por eso ahora estamos aquí organizando lo que va a ser la próxima oficina de Interserve para los países de habla española, que va a estar aquí en la ciudad de Temuco, en Chile. Por eso estamos aquí nosotros hoy día con mi esposo, aquí en el sur de Chile, pasando un poco de frío. Para un brasileño eso es difícil. Bonito cambio del calor brasilero, del nordeste, de Río, para ir ahora a Temuco. Muy bien, las cosas de las misiones. Sara, gracias una vez más por aceptar la invitación. También nos acompaña esta noche el pastor Roger Márquez. Roger es pastor y misionero de la Alianza del Perú. Roger es licenciado en misiología, tiene una maestría en ciencias de la religión, y es candidato doctoral, PhD en teología. Pero Roger hace parte de una comunidad indígena y realiza una serie de trabajos, proyectos de orden institucional para desarrollo de comunidades, para servicio de comunidades. Así que su experiencia, sus conocimientos y su ministerio realmente tiene bastante para aportarnos en esta noche. Roger, bienvenido hermano, gracias por aceptar la invitación y un gusto saludarte. Ako ya muna ko sa no kumpuy na to ya mura matawina se iche se raro y matoriosa y matakiba no no Henrique Roger Márquez. Le estoy saludando en mi lengua nativa. Yo soy Shipibo Cunibo. Mi nombre es Roger Márquez y en mi idioma me llamo Suiniu, que significa cabello lacio. Casado con Rebeca Rivadeneira, ella no es Shipiba, ella es acá de Lima, y tenemos un hijo de 23 años, casado 29 años, gracias a Dios. Bueno, estoy muy contento, gracias a Dios, gracias al pastor Yura, por este espacio que me da esta tarde para compartir de nuestra experiencia misionera. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Roger, por brindarnos tus conocimientos y tu llamado. Que el Señor te dirija en unos minutos que nos compartirás. Y tenemos también al pastor Yurandir Yanahihara, presidente de la Alliance World Fellowship. Yurandir ha sido presidente de la Alianza Brasilera, rector del seminario, pastor, plantador, ha sido profesor universitario y bueno, una trayectoria grande movilizando misioneros e inspirando misiones con creatividad, con estrategia. Y hoy desde la presidencia de la Alianza Mundial, pues también con grandes desafíos y inspirándonos, ¿cierto? Movilizándonos para que como pastores, líderes y como siervos tengamos maneras de hacer la misión. Yura, buenas noches y un gusto saludarte nuevamente. Boa noite a todos. É uma alegria poder compartilhar também com vocês e eu vou certamente aprender bastante. Mi rol como presidente de la WF en este medio de la pandemia dio la oportunidad para desarrollar un proyecto a nivel mundial que tiene que ver con socorro y desarrollo y quiero aprovechar esta oportunidad también para compartir sobre cómo Dios ha dirigido a nosotros en este proceso. Entonces, muchas gracias y bendiciones a todos. Bien, vamos a iniciar entonces inmediatamente con cada una de las presentaciones, así que Sara, estamos en tus manos y escuchamos toda esa experiencia y todo eso que el Señor te ha dado y tiene para nosotros hoy. Muchas gracias. Para mí realmente
me pone un poco nerviosa estar aquí con personas que conocen tanto de misiones, y yo sé que también voy a aprender mucho con mis hermanos. Creo que una parte importante de la información que no dije es que soy de la Alianza, soy hija del pastor Luis Arriagada, aquí de la Alianza de Chile, que hoy ya es un pastor en retiro. Y parte de mi proceso de aprendizaje en misiones se dio con la misma iglesia. Y por eso que nuestra felicidad ahora de poder estar trabajando más de cerca con la alianza y llevando también este proceso de alianzas estratégicas, valga la redundancia, para poder llevar más obreros latinos hacia los lugares de mayor necesidad. Y yo voy a comenzar aquí compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo lo que vamos a ir conversando. Bien, yo lo coloqué aquí, misericordia y socorro, de las palabras a la acción. Y aquí lo que voy a hacer es un pequeño resumen de lo que significa cada palabra y de por qué tenemos que hacerlo. Y enseguida irán algunos ejemplos de nuestro trabajo en el norte de África. La palabra misericordia, la mayoría de ustedes deben saber que viene del latín, que significa miseria. Y cordis, que significa corazón, y la terminación IA significa hacia el otro. Entonces, en resumen, se entiende por esto un ser que tiene un corazón noble, puro y que quiere ayudar al prójimo. Una otra definición un poco más fácil de entender es un sentimiento de dolor y solidaridad hacia alguien que sufre una tragedia, que cayeron en desgracia, es tener compasión. Y este sentimiento debe manifestarse a través de alguna acción, ya sea del perdón o de una acción concreta de ayuda. Y la palabra socorro, ¿qué significa? Es ayudar a una persona a salir de una situación de riesgo o peligro, satisfacer una necesidad apremiante o a resolver un problema importante y urgente. Y aquí nótese que es urgente. Entonces, cuando decimos que vamos a dar un socorro, es porque es una necesidad que requiere cierta urgencia en nuestra actitud o en nuestro deseo de ayudar. Y tenemos otros sinónimos: auxiliar, amparar, cooperar, relevar, ayudar, defender, etc. Todo eso ustedes lo encuentran en el diccionario. Ahora, durante la época medieval, la iglesia cristiana usaba mucho de las buenas obras y de la ayuda al prójimo, pero era parte de un pilar de la fe de ellos porque deseaban ganarse el favor de Dios. El objetivo de ellos era que Dios, que era siempre un Dios con mucha rabia, según ellos, podría perdonarlos a través de las cosas buenas que ellos hacían. Este mismo tipo de pensamiento vemos en varias otras religiones. Aquí la que yo traigo, que es la que más conozco dentro del Islam, hacer buenas obras, principalmente el día viernes, que es el día sagrado de ellos, o compartir la comida en el periodo de Ramadán. Es una manera de irse ganando de a poco el paraíso. Entonces ellos siempre usan las buenas obras o desean hacer esas cosas para poder tener el favor de Dios. Y nosotros tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿cuál es nuestra motivación para actuar con misericordia y llevar socorro? Y antes de hablar de cuál es el punto de vista bíblico para estas dos características, vamos a dar aquí ejemplos de motivaciones erradas o equivocadas, que lo vemos en nuestra comunidad, en general en el mundo. El primero que nosotros vemos es un espíritu humanista. Hay muchas ONGs que hacen maravilloso trabajo humanitario, pero el objetivo de ellos es humanista, es el amor al hombre por el hombre en sí. Otras personas pueden pensar en hacer buenas obras o ayudar al prójimo por un peso en la conciencia. Personas que antiguamente se portaban muy mal o fueron muy malos. Ellos, por el peso en la conciencia, intentan ayudar a la sociedad de alguna otra manera. El más común para los cristianos podría ser el tercero, para ser visto por los hombres, como era en la época de Jesús con los fariseos. Los fariseos mandaban a tocar trompetas cuando les llegaban cerca del templo para dar sus ofrendas. Eso es bien religioso. La otra manera que vemos es como una moneda de cambio. Yo voy a cambiarle a Dios las buenas obras o mi amor por el prójimo, mi misericordia o la ayuda que puedo dar al prójimo para que el Señor me bendiga. Eso lo vemos claramente en la teología de la prosperidad. Contra más das,
más Dios te bendice. También hay otra, en el número 5, algunas personas, principalmente los hombres de negocios o los que tienen grandes empresas, para evitar los impuestos del gobierno, ellos dan algún tipo de ayuda a algunas organizaciones. Ojo que aquí yo no me refiero a los hombres de negocio cristianos que trabajan como negocio en misión o negocios como misión. Ellos, de una buena manera y con un buen deseo, hacen este mismo tipo de ayuda a través de los impuestos, pero el objetivo de ellos es bien diferente de un comerciante que no tiene al Señor. Y la última, esta aquí la descubrí solo esta semana. La descubrí así, no estaba bien clara, pero no me había dado cuenta. Para buscar la admiración y lealtad de las personas. Muchas personas se portan bien y ayudan a mucha gente, pero ellas son personas malas que quieren lealtad de los otros. Ejemplo, las personas de la mafia, las personas que trabajan con el comercio de droga. Tenemos el caso, por ejemplo, de Pablo Escobar en la ciudad de él. Era muy admirado, su funeral fue lleno de gente. ¿Por qué? Porque él daba mucho para las personas. Pero ¿cuál era el objetivo de él? Tener la lealtad de las personas. Todo esto, yo sé que ustedes van a tener muchas otras ideas que se les van a venir a la mente de cuáles serían las motivaciones erradas o equivocadas o no correctas de un cristiano para actuar con misericordia, con compasión y dar socorro. Ahora vamos a ver la misericordia desde el punto de vista bíblico. Y el ejemplo que todo el mundo tiene en su mente, estoy segura, es el del buen samaritano. Cuando este hombre de la ley se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre de la ley le dice, ¿pero quién es mi prójimo? Y ahí viene entonces la parábola del buen samaritano. Y Jesús termina preguntándole, ¿quién crees tú que fue prójimo de aquel que sufrió? Y el hombre le dice, aquel que usó de misericordia. Entonces, hacer misericordia es parte de cumplir toda la ley. Nuestra misericordia y socorro como respuesta debe ser al amor del Señor. El Señor nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Es un ejemplo de amor y de entrega enorme. Y entonces nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en Lucas 6:36, que el Señor dice, sed misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Tenemos un ejemplo a seguir. Nuestro Padre Celestial es lleno de misericordia. Y nosotros, como sus hijos, debemos tener la misma característica. Y también tenemos la parte del socorro. Cuando la iglesia se formó, tenemos en Hechos que la gente repartía todo lo que tenían, ayudaban a los otros, porque nada de lo que ellos tenían consideraban como de ellos mismos. Ellos tenían todo para ayudar a la propia iglesia. Y en Hechos 11:29 vemos un ejemplo claro de una iglesia ayudando a otra. Los discípulos determinaron a recibir una ofrenda para enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esos son los hermanos de Antioquía, que levantaron la ofrenda para que fuera llevada por Bernabé y por Pablo hasta la ciudad de Judea, que estaban pasando por mucha necesidad. Entonces, vemos aquí cosas claras que muestran que nosotros como cristianos debemos tener una motivación correcta. Nuestra primera motivación debe ser porque Dios nos amó. Él es nuestro Padre, lleno de misericordia. Nosotros, como consecuencia de ser sus hijos, debemos actuar con misericordia. Pero también debemos tener misericordia como un pedido del Señor. El Señor nos pide, el Señor nos exige. Y en obediencia a Él, entonces nosotros vamos a actuar con misericordia y vamos a llevar el socorro. Estos tres textos que yo copié aquí, que son los más conocidos de este tema, no necesito explicarlos, se explican por sí mismos, son muy claros, Oseas 6:6. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, conocimiento del Señor más que holocaustos. En Isaías 1:17, y aprendan a hacer lo bueno, busquen la justicia, reprendan a los opresores, busquen hacer justicia a los huérfanos, defiendan el derecho de las viudas. Y en Miqueas 6:8, hombre, el Señor te ha dado a conocer lo que es bueno y lo que el Señor pide de ti, lo que el Señor espera de ti,
no es otra cosa sino hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son ejemplos claros de un pedido del Señor para nosotros, sus hijos. Tenemos esa característica por ser hijos de Él, de tener que usar de la misericordia porque Él usó de misericordia con nosotros. Y también como un pedido claro de Él, de buscar la justicia, de amar la misericordia y de socorrer a las viudas y a los huérfanos. Tener misericordia en general, en resumen, es tener compasión por el otro. Es colocar la palabra del Señor que está en nuestro corazón en práctica. Porque no significa solamente sentir ese dolor cuando veo la tristeza o la necesidad del otro. Significa colocar mis emociones en acción. Voy a hacer alguna cosa para poder ayudar. Y el mejor ejemplo de misericordia y de amor es Jesús viniendo a rescatarnos, dando su vida por nosotros. Nosotros tenemos que ser compasivos, tener actitudes concretas de misericordia con las personas de diferentes razas, religión, idea social, política. Todos somos iguales delante del Señor y todos merecen sentir el amor del Señor a través de nuestras actitudes de misericordia. Ahora, ¿cómo practicar la misericordia en el campo misionero? Yo estoy hablando en el campo misionero que es cerrado para el evangelio, donde un misionero tradicional tal vez no podría entrar, que es donde la Interserve está actuando. Norte de África, Medio Oriente y Asia, que son los lugares de mayor necesidad porque el porcentaje de obreros, de misioneros que están en esa zona es mínimo. Y la necesidad es muy grande en esa zona porque las iglesias son pequeñas y no tienen fuerza suficiente como para alcanzar su propio pueblo. Entonces nosotros como misioneros, estando en esos locales, usando de misericordia, haciendo o tomando actitudes para darle socorro, tenemos que tener cuidado en ciertas actitudes. Primero, cuando hay una catástrofe muy seria, grande, un tsunami o un terremoto de grandes magnitudes o un conflicto bélico, muchas organizaciones van a ir para dar socorro. Y nosotros debemos saber cuál va a ser nuestra labor allá. Nosotros también podemos ir. Los gobiernos, generalmente que son cerrados, normalmente en países muy cerrados, acontecen grandes tragedias y ellos no tienen condiciones de dar socorro para toda su población. Ellos abren las fronteras para organizaciones humanitarias. Y ahí la iglesia puede entrar mostrando el amor del Señor, dando la asistencia necesaria, más también llevando la palabra. En el caso de actuar con misericordia en nuestro prójimo en países como estos, debemos tener mucho cuidado de no ser acusados de proselitismo. Las personas tienen que saber que nuestro trabajo allá es por amor y obediencia a Dios. No es para comprar almas, como muchas veces hemos sido acusados. Hace unos 8 años atrás, una grande cantidad de misioneros fue expulsada de Marruecos porque fueron acusados de hacer proselitismo. Y no era verdad, estaban haciendo su trabajo de una manera correcta y legal, pero el gobierno se pega de pequeñas cosas, busca el detalle. Entonces hay que tener cuidado para que las personas vean nuestro trabajo como amor a Dios, obediencia a Él, y no es el deseo de que todo el mundo se convierta. Nosotros estamos haciendo eso por obediencia y por amor al Señor. Lógicamente que vamos a orar por la conversión de esas personas, pero es el Espíritu Santo que toca los corazones. Y un consejo, una manera inteligente de trabajar en estos países que son cerrados para el Evangelio es a través de organizaciones de ayuda humanitaria, ONGs, asociaciones de trabajo social, de desarrollo sustentable, que ya están en la región o que están en otros países y que pueden acceder a entrar en otros países cerrados para el Evangelio. Entonces, a través de estas organizaciones, nosotros estamos legalmente en un país prestando el socorro debido que ese país necesita. Aquí vemos ahora ejemplos concretos. En el 17 de diciembre de 2010 se estalló la primavera árabe, como fue conocida, que comenzó en el país donde nosotros estábamos trabajando, en la ciudad que nosotros estábamos trabajando. Fueron días muy intensos, muy difíciles, y eso provocó en enero y febrero
fue en febrero del 2011, la salida de mucha gente desde Libia para la frontera con Túnez. Y el país no estaba preparado para recibir tanta gente. En un inicio eran 3.000 personas, 5.000, pero llegó hasta 32.000 personas. Y el gobierno y el ejército no tenían condiciones de atender a tanta gente. Entonces, nosotros que estábamos con una organización cristiana de desarrollo social, pedimos autorización para el gobierno para apoyarlos a la llegada de los refugiados haciendo comida. Y entonces nosotros fuimos la primera organización que llegó a la frontera. Estaba solo el ejército y estábamos nosotros. Y entonces buscamos ayuda de mucha gente para hacer una escala de trabajo donde todos trabajábamos unas 8 horas diarias para poder dar comida a esta gente que salió de Libia arrancando de la guerra con solamente lo opuesto. No tenían nada, no tenían condiciones de comprar comida, no tenían cómo comprar, estábamos muy cerca del desierto. Y esa es una foto de uno de los grupos que fue a trabajar allá, personas de diferentes iglesias, de diferentes agencias misioneras, todos trabajando con un mismo propósito, una ayuda en una situación de emergencia. Este es un socorro de emergencia que teníamos que dar como organización cristiana. Aquí vemos, en esta fotografía ustedes van a tener pastores, psicólogos, psicólogas, doctores, ingenieros, todos juntos trabajando. ¿Y saben qué trabajaban ellos? Estaban trabajando cortando cebolla y pelando papas. Ese era el trabajo que tenían que hacer porque era hacer comida para más de 10.000 personas. ¿Se imaginan la cantidad de trabajo? Esa es la iglesia estar presente en el momento exacto de la necesidad. Y fue una bendición. Incluso el ejército de un país árabe, musulmán, nos apoyó en ese trabajo, sabiendo que nosotros éramos una organización cristiana. En ese mismo momento, pero se hizo un otro campamento de refugiados solo con los libios. Y nosotros fuimos a llevar también ayuda emergencial a través de las ofrendas dadas por la Alianza de Santiago. La primera iglesia Alianza de Santiago levantó una ofrenda en ese entonces y nosotros compramos material de higiene para mujeres y para niños, porque en el campamento había, eso era la mayoría, los hombres se quedaron en el país para pelear su guerra. Y entre medio de toda esa gente saliendo de otros países, porque Libia estaba lleno de extranjeros de diferentes países, nos encontramos con este joven de Guinea-Bissau y él quería una Biblia. Él se acercó porque me escuchó hablando portugués con una otra colega y me pidió si yo tenía una Biblia para dar en portugués porque le habían quitado todo en la frontera y él necesitaba mucho sentir la esperanza que viene del Señor. Y entonces él me pidió mi Biblia. Era una Biblia que me habían regalado, le saqué la primera página de mi dedicatoria y le entregué la Biblia. Personas en extrema necesidad. Podría él haberme pedido dinero, ya que él hablaba, por así decir, el mismo idioma que estaba hablando yo. Podría haber pedido dinero, podría haber pedido muchas cosas, mas él pidió una Biblia. Entonces la iglesia debe estar atenta a las necesidades porque nos encontramos hasta con hermanos, como era el caso de ese joven. Ahora, dentro de la pandemia, es muy importante reconocer que nosotros como iglesia, en nuestros países, ya que todavía no podemos salir, podemos sí entregar ayuda en alimentos a las comunidades que están en necesidad por la falta de trabajo. Y también a los refugiados que han llegado, los inmigrantes que han llegado de otros países, podemos ayudarlos con alfabetización, con centros de acogida, para poder darles una ayuda en una situación de riesgo inminente. Ahora preparándonos para la reapertura, ya para finalizar. Es cierto, estamos en pandemia, estamos en cuarentena y no podemos salir por el momento, los misioneros, pero tenemos que prepararnos porque la salida vaya a estar pronto. Ya vemos una luz al final del túnel, nos dicen que va a haber una vacuna tal vez en marzo del próximo año, esa es nuestra oración. Entonces tenemos que estar preparados como iglesia para poder asistir a los países que están peores que nosotros. Si ustedes piensan que nuestros países de América Latina están mal,
Miren las noticias de lo que pasa en Bangladesh, en Nepal, en India. Debemos estar preparados como iglesia para enviar nuestros misioneros a los países con mayor necesidad. Este ministerio de misericordia y socorro debe ser parte activa de cada una de las iglesias. Deben tener planes que puedan ejecutar así que la necesidad se presente. Llevando el evangelio de buenas nuevas y llevando el socorro, nosotros tenemos un ministerio integral, así como lo hacía Jesús en Mateo capítulo 9. Jesús no solo llevaba el evangelio, la palabra del Señor para enfrentar al hombre, mas él también iba sanando a los enfermos de cada aldea. Él recorría todas las aldeas y al ver las multitudes se compadeció de ellos porque estaban sin ovejas, como un pastor con ovejas que no tienen pastor. Entonces él les dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El mundo nos espera. Hay mucha necesidad allá afuera, mucha más de lo que ustedes puedan imaginar, hermanos. Nuestra misión como iglesia es hacer discípulos de todas las naciones. Entonces, preparémonos como iglesia para el momento en que las fronteras se abran para ir a los lugares de mayor necesidad. Norte de África, Medio Oriente y Asia. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Sara. En definitiva, el mundo nos espera, así es. Y cuando vuelvan y se abran las fronteras y se faciliten de nuevo los viajes, la tarea de la iglesia continuará. Muchas gracias por el mensaje. Pastor Roger, ahora es su turno, le escuchamos. Muchas gracias, Pastor Yura, y también muchas gracias, Sara, porque es muy emotivo. Me emociona mucho escuchar la realidad de otros lugares del mundo, donde hay mucha necesidad espiritual y física, ¿no? Entonces, yo quisiera presentarme una vez más. Mi nombre es Roger Márquez en español, en castellano me llamo Suinu. Somos misioneros de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el Perú. Yo vengo de una pequeña comunidad, de una pequeña aldea, donde mi papá era chamán antes de conocer a Cristo. Y yo escuché el evangelio a través de una mujer shipiba que su esposo era profesor bilingüe y ella me habló del evangelio. A los 10 años entregué mi vida a Jesús. Y desde muy joven el Señor me motivó para estudiar la palabra de Dios. Así que Dios en su gracia y en su misericordia me preparó. Y yo estaba prácticamente todavía soltero en la selva. Y un día pues yo oraba al Señor para que el Señor me dé una esposa. Y Dios llevó una misionera, ¿no? Para que yo me case con ella. Ella es de Lima, de la capital. Sé que siempre las misiones también traen muchas bendiciones. El Señor llevó a mi esposa desde Lima para que nos enamoremos y nos casemos hace casi 30 años atrás. Bueno, somos una pareja bicultural. Trabajamos haciendo un puente con la iglesia hispana y con las iglesias nativas. Es nuestro enfoque, por eso hacemos lo que estamos haciendo. Bien, el tema que el pastor me compartió anoche, me dijo que compartiera acerca de nuestra experiencia misionera aquí en el Perú, en las comunidades nativas. Entonces le dije, bueno, con mucho gusto, bueno, será un honor para mí. Y por eso quisiera compartir casi los mismos textos bíblicos que Sara también compartió, acerca del ministerio misionero, del gran misionero por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios. Yo quisiera leer lo que dice aquí. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor.
Bueno, antes yo quisiera, después quiero compartir un poco más, ampliar un poco más de este tema del Mateo 9, 25. Pero antes quisiera presentar brevemente acerca de la realidad de las comunidades nativas de la selva peruana. Nosotros somos Shipibo Cunibo, somos 30.000 habitantes distribuidos en diferentes ríos y afluentes del Ucayali. En la selva peruana se encuentran 51 pueblos indígenas u originarios, y me imagino también que en los países de todos los países de América Latina, casi la mayoría, hay grupos étnicos. En Brasil, en Colombia, en Ecuador, hay hermanos indígenas, hermanos originarios de acá, de esta parte del continente. Y así también nosotros somos los Shipibo, con una población aproximadamente de 32.000 habitantes ubicados en el río Ucayali y afluentes, en los departamentos de Ucayali, Loreto, Huánuco, Madre de Dios, y un grupo ha migrado a Lima. Aquí en la ciudad capital hay una comunidad que se llama Cantagallo. Es como 222 familias que han migrado a la ciudad capital, están a 10 minutos del Palacio de Gobierno. Y esta comunidad vive en una extrema pobreza, prácticamente en una situación infrahumana. Pero ahí están los hermanos, ellos son como 2.200 habitantes aproximadamente. Bueno, ahora vamos a ver, seguidamente voy a mostrarles, porque me faltaría tiempo, pero para eso yo quisiera presentar un video, que lo que pasó en el tiempo de la pandemia, de una actividad que Lima el Encuentro con Dios hizo por la comunidad Shipibo de Cantagallo. comunidad. Bien encapuchado, parece astronautas. Esta es la líder de la comunidad de Cantagallo. Una carta de agradecimiento. Seguimos con la repartición de las donaciones, gracias a los hermanos de Alianza Cristiana, todo, ropita de niños, ropita de adultos, también al pastor Roger Márquez y a su esposa Rebeca Rivadeneira. Muchas gracias. En una madrugada que estábamos aquí orando con Rebeca. Gracias hermanos por su solidaridad. Ya puedo abrigarme y dormir, pasar la noche tranquilo. Gracias a los hermanos de la Iglesia Alianza Cristiana. Agradecerlo a la Iglesia Alianza Cristiana que nos están apoyando por su gran colaboración y que está llegando a la población más necesitada, más vulnerable, que estamos acá dentro de la población. Agradecer a Dios Todopoderoso que estamos dentro de la comunidad. Agradecer a la Iglesia Alianza Cristiana por el labor que está haciendo con toda la comunidad shipiba de Cantagallo.
el gobierno había decretado una cuarentena a la comunidad shipiba de Cantagallo, donde nadie podía entrar ni salir. Nadie podía salir a trabajar, las mujeres ni salir a vender sus artesanías. Pero y eso, una madrugada estábamos orando con mi esposa, ¿qué hacemos con la comunidad que están ahí encerrados? No pueden salir. Y bueno, mi esposa se comunicó con la esposa del pastor Fernando y así compartió la necesidad de la comunidad y inmediatamente el pastor Fernando puso en marcha el proyecto de ayudar a la comunidad. Entonces fue algo emocionante ver a todas las iglesias ayudando con los víveres, con ropas, con todo, y llevaron como 12 toneladas de ayuda para la comunidad de Cantagallo, pero también sirvió a otra comunidad shipiba de Santa Eulalia al mismo tiempo. Bien, ahí están las imágenes de la comunidad, la cantidad de ayuda que llevó Lima al encuentro con Dios a través del programa de la asociación Prosanar. Prosanar es una entidad, una organización no gubernamental que es de la Alianza. Y gracias a todos los hermanos de las iglesias de Alianza por su ayuda. La selva amazónica es considerada el pulmón natural del continente sudamericano debido a que ocupa el 40% del territorio nacional y se extiende por 9 países. Entre ellos está Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guayana Francesa, Guayana y Surinam. En esta década se ha perdido más del 20% de la selva debido a las siguientes amenazas. Vamos a ver por la actividad petrolera y minería ilegal del oro, ¿no? La extracción del oro. La selva ha sido afectada por la extracción del crudo debido a los derrames del petróleo y la minería ilegal, contaminando los ríos con minerales. La tala ilegal e indiscriminada ha generado la pérdida de 6 millones de hectáreas de selva virgen, afectando la flora, la fauna y la pesca, produciéndose los incendios forestales y el cambio climático. Debido a las muchas necesidades y pobreza, la tentación de incursionar al sendero de coca es grande. Los alquileres de tierras para el narcotráfico están depredando los bosques tropicales. Ese es un tremendo, muy grave en este momento. También deterioro de la salud de los nativos. Las amenazas ambientales en la selva perjudican a las comunidades indígenas que allí habitan, padeciendo de diversas afecciones producto de la contaminación de las aguas y bosques. La caza y la pesca ha disminuido grandemente, produciendo desnutrición y enfermedades en las comunidades nativas. Como hemos visto al inicio, la Biblia dice que Jesús recorría por las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y luego dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Cómo podemos hacer misiones? Nuestro Señor Jesucristo, el misionero por excelencia, tuvo interés por la gente de las grandes urbes, de las grandes ciudades y por las pequeñas poblaciones vulnerables que vivían en aldeas alejadas. Jesús recorría estos lugares con 3 propósitos bien definidos: enseñar, predicar y sanar. El siglo XXI es una época muy especial debido a los avances tecnológicos en comunicaciones y transportes. Debido a la globalización, las comunidades nativas están sufriendo grandes cambios en su estructura. Por ello, hay nuevos paradigmas o formas de hacer misiones en la región. Las misiones de corto plazo, las iglesias tienen la oportunidad de predicar y enseñar la palabra de Dios a jóvenes y niños y adultos a través de las misiones de corto plazo, creando un puente intercultural entre la iglesia indígena y la iglesia no indígena. Los equipos médicos que acompañan a los grupos de MSP constituyen una llave estratégica para llevar el evangelio integral a las comunidades nativas donde los centros médicos no existen o están abandonados, sin medicinas ni sanitarios para la atención. Bueno, quiero remarcar algo. Mi esposa recibió a Cristo a través de un grupo de jóvenes chilenos que habían venido hace muchos años atrás, vinieron a hacer misiones de corto plazo y en una plaza estaban predicando ese grupo de jóvenes chilenos y allí
ella desde muy joven, de adolescente, entregó su vida a Cristo. Bueno, en cuanto a la importancia de las misiones de corto plazo. En las misiones de corto plazo siempre llevamos equipos médicos para ayudar a las comunidades nativas en sus diversas dolencias y enfermedades que tienen. Llevamos médicos nacionales y cuando llegan médicos extranjeros también llevamos a las comunidades más cercanas. 2. Proyectos de desarrollo comunal. Ayudan a mejorar las condiciones de vida de sus pobladores, a empoderarlos, a obtener ingresos económicos. Se puede instalar paneles solares, mini aserraderos, proyectos artesanales, implementación de bibliotecas escolares, cursos de derechos de los pueblos indígenas, programas de alfabetización, entre otros. Seguidamente quisiera mostrarles otro video en respecto a los centros médicos que Dios nos ha permitido ayudar a las comunidades, a 2 comunidades nativas. Vamos a ver ese pequeño video. Este es el que está tiene la comunidad tenía 40 años de formación, pero hasta este momento una ayuda en salud por parte del gobierno. Así hay muchas comunidades actualmente que no tienen acceso a ayuda médica. Una pesada latina de Vancouver, de Canadá, a través del hermano Ricardo Parmesato, que es un peruano que trabaja allá. Esa iglesia tiene una pequeña prueba para que solo unos 300 centros médicos tienen más de 3.000 comunidades. Los más vulnerables, los más excluidos, de acuerdo a la UNICEF. Ahí está el río Cayales. Estamos transportando el motor rápido a la comunidad chiquilla. Ahí está el grupo de jóvenes hermanos que viajamos para ayudar a construir paneles solares del nuevo puerto médico de Nuevo Chitego. Unos hermanos muy voluntariosos que pueden ayudar esta actividad muy importante, lo cual sirvió de manera muy grandemente en este tiempo de la pandemia. Muchas personas fueron salvadas por la atención de ese dicho centro médico. Está funcionando con la batería los paneles solares. En esos lugares casi no existe energía eléctrica, no existe. Entonces, lo único que es a través de los paneles solares podemos tener la energía eléctrica. Entonces hemos llevado también una refrigeradora para las vacunas antiofídicos y para otros tipos de vacunas. Proclamando las naciones su gloria. ¿Cómo podemos ser partícipes de la obra misionera en la selva? Debemos ser conscientes que para hacer misiones en la selva debemos capacitarnos en diferentes aspectos porque estamos entrando a un área donde impera el animismo y el ocultismo. 1. Orando para que Dios abra puertas de oportunidades para llevar el evangelio y proteja a los misioneros de los ataques del enemigo y de personas malvadas. Actualmente hay una fuertemente está entrando lo que es el animismo, promovido por las instituciones o organizaciones no gubernamentales con el apoyo de la OMS, la práctica del chamanismo.
¿Cómo podemos ser partícipes? Yendo también, para que Dios nos dé sabiduría, dice, para que Dios te dé sabiduría cuando tengas que compartir el evangelio a personas de otra cultura y para que puedas usar los dones y talentos que Dios te ha dado para servirle. Eso es muy importante, pero también ofrendando para hacer la obra misionera se necesitan recursos económicos. Tal vez tú no puedes ir, pero podrías apoyar a que otros vayan al campo misionero. Hay que informarse también. Hechos 17:23 nos habla acerca de la realidad sociocultural del lugar a donde vamos a ministrar. Al entrar a una cultura diferente a la nuestra, no debemos juzgar algunos aspectos que pudieran parecernos chocantes o negativos. Hay que observar mucho y hacer preguntas a los líderes de la iglesia o comunidad. Debemos tener una actitud de aprendiz, flexibilidad y de respeto a la cultura diferente a la nuestra, sin caer en el etnocentrismo. Todos podemos ser partícipes en la tarea de la Gran Comisión. Ahora vamos a ver otro siguiente video, por favor. Bueno, hablando en cuanto a entrar a otra cultura, ya ustedes conocen muy bien que hay muchas, la cosmovisión es totalmente distinto, es otro contexto, otra realidad. Hay que tener bastante sabiduría para poder entrar con mucha sabiduría, como el apóstol Pablo en Hechos 17 dice que él vio a la ciudad de Atenas plagada de idolatría y Pablo no le dijo que ustedes son idólatras, sino le dijo ustedes son muy religiosos. Así que hay que tener mucha sabiduría y observar mucho para no chocar con las culturas un poco distintas que lo nuestro. Vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Mi nombre es Roger Márquez en español y en mi idioma me llamo Suiniwi, que significa cabello lacio. Hace más de 60 años mi madre me dio a luz aquí, en este lugar, en esta comunidad, pero a los 10 años conozco a Cristo, a los 12 años me bautizo, el año 78 yo recibí el llamado de Dios para trabajar, para hacer la obra misionera entre las tribus étnicas, entre los grupos amazónicos, ¿no? Así que ya estamos trabajando juntos en la obra misionera, juntamente con mi esposa, 25 años, ¿no? Cumplimos este año, en 2016. Aquí, en este sector de la Amazonía, hay muchas necesidades. Hay mucha necesidad de gente preparada, de gente que quiere servir al Señor en este lugar. Nosotros también recibimos el Evangelio a través de los misioneros que vienen de diferentes partes del mundo. Hay otros que han invertido sus vidas para traernos el Evangelio. Hay otros que han invertido sus recursos para traernos el Evangelio. Muchas veces aquí faltan una capacitación más elevada de doctrina, cursos de capacitación, de seminarios, en talleres, un instituto bíblico, formar estudiantes indígenas para que vayan a prepararse y recibir un alto nivel de preparación, y no lo tenemos porque muchas veces por falta de recursos no podemos capacitar a nuestros jóvenes indígenas de esta parte del Perú. Hay lugares, por ejemplo, como Madre de Dios, las tribus no contactados, las tribus no alcanzadas con el Evangelio, que no saben quién realmente es Dios, no saben que Dios los ama, pero ellos no tienen lo que nosotros tenemos, no tienen casa, no tienen servicio médico, no tienen educación, pero ellos, Dios también los ama, y por lo tanto quisiera que ustedes estén orando, y si Dios los llama al campo misionero, aquí hay campo donde usted puede servir al Señor con su profesión, con su carrera profesional. La iglesia no solamente son de 4 paredes, la iglesia está más allá, como dicen, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es el encargo del Señor Jesucristo. Si usted, pastor, ama a Dios, si su iglesia ama a Dios, tiene que amar a las misiones, aquí en nuestro país también a las misiones tribales.
rivales, porque Cristo, nuestro Dios, es un Dios de gran corazón misionero y por lo tanto Dios envió a su Hijo único al mundo para ser el primer misionero por excelencia. Otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, muchísimas gracias, hermanos. Lo que nos queda hacer ahora es lo que dice el Señor Jesucristo cuando le dijo al doctor de la ley, hablando del buen samaritano, y le dijo al doctor de la ley, ve y haz tú lo mismo. No solamente hablar del amor, pero también dar una ayuda concreta. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, pastor. Roger, gracias por tu exposición. Nos inspiras, hermano. Realmente las misiones también se hacen aquí en América Latina, en nuestros países, en nuestras regiones. Todavía hay bastantes tribus, bastantes etnias para alcanzar. Así que allí también tenemos un campo de acción bastante fuerte. Ve tú y haz lo mismo. Iremos nosotros y haremos lo mismo. Muchas gracias. Pastor Yurandir, ahora de escuchar también la visión que como AWF, como presidente, tienes para entregarnos. Es tu tiempo. Gracias, gracias Alex. Y muchas gracias realmente Sara y Roger por este compartir. Realmente me emociona porque ver cómo Dios está usando ustedes y también muchos alrededor del mundo para que el Evangelio de Jesucristo sea proclamado, pero también de una manera tan práctica que lleve a transformación del alma y también de las vidas. Realmente esto es muy emocionante. De hecho, uno de la cuadrienal que nosotros teníamos este año, que será en el año que viene, una de las énfasis que nosotros estamos queriendo dar es justamente enfatizar el ministerio de compasión como parte de nuestro llamado, como parte de nuestra vocación como iglesia. Y incluso tenemos un grupo de trabajo que estaba justamente desarrollando la programación del taller para el año que viene y intentamos hacer un simposio sobre diferentes ministerios de compasión y realmente trabajos como este de Roger, que yo realmente acompaño por medio de mi esposa, hace muchos años ya. Mi esposa y Rebeca son amigas y ya compartían mucho y yo indirectamente sabía de todo lo que estaba haciendo Jorge y Rebeca. Realmente mucho maravilloso ver esto. Y también el ministerio que también ya ha ido hace muchos años de Eliezer y Sara, del predecesor como presidente de la AWF, Ari Verdón, visitó a ellos cuando estaban en el norte de África haciendo un hermoso trabajo y realmente ahora están ainda más juntos como una alianza estratégica entre la alianza y Interserv. Esto realmente nos emociona bastante también. Bien, yo no soy un practitioner en inglés, un práctico. Yo no soy alguien que está haciendo este ministerio, pero realmente esto es algo que yo tengo bastante interés y como pastor de la iglesia, como presidente de la Iglesia Nacional, siempre tenía esto como una preocupación de nuestra parte. Y ahora como AWF esto más ainda. Interesante que este asunto de la responsabilidad social de la iglesia entró para la iglesia en general, para la iglesia evangélica, principalmente por Lausanne, que el Congreso de Lausana, que ocurrió en 1974, es probablemente uno de los movimientos más importantes del siglo XX para la iglesia evangélica como un agente de evangelización y transformación. Y yo era estudiante universitario cuando este Congreso de Lausana estaban siendo traducidos para el portugués en diferentes documentos. Leí casi todos ellos
y realmente era una cosa notable. Y a lo largo de la historia nos vemos que los grandes avivamientos espirituales también provocan también profundos cambios sociales. Es interesante que este congreso ha nacido de una amistad entre Billy Graham y John Stott, y Billy Graham percibió la necesidad de un congreso mundial para reformular la misión cristiana en el mundo de agitación política, económica, intelectual, religiosa, y creía que todo podría ocurrir si líderes de todo el mundo se unieran la tarea común de la evangelización total del mundo. Y de este congreso salió la declaración que Billy Graham había esperado, que el pacto de Lausana. Y John Stott fue uno de los principales arquitectos, pero este pacto no fue fácil para escribir. Uno de mis profesores del seminario participó de la redacción del Pacto de Lausana, y él dije que años después, él dijo que cuando estaban allí terminando el pacto, había una gran tensión de cómo finalizar el documento del pacto, porque por un lado un grupo quería dar la debida énfasis para la evangelización, y otro grupo de Billy Graham, y otro grupo más como Stott ya quería más dejar claro la responsabilidad de la iglesia como agente de transformación integral. Entonces, este aparente conflicto se ve en diferentes partes, y cómo evangelización en misiones y el trabajo de misericordia, de compasión, sean cosas que no se pueden integrar. Y nosotros queremos realmente desarrollar una visión de que eso realmente es posible hacerlo. De hecho, esto es una visión ya conocida, pero hay siempre la necesidad de hacer ajustes. El mensaje completo del Evangelio debe incluir la narrativa completa de las Escrituras. Las buenas nuevas deben comenzar en Génesis, con la historia de la creación, el lugar donde encontramos cómo Dios quiso que toda su creación funcionara antes del impacto del pecado en el mundo. Y realmente yo creo que esta narrativa bíblica es importante, pero yo no voy a aprofundarme en esto porque nosotros realmente no tenemos mucho tiempo, pero lo importante es que Dios pensó que en su narrativa que había un lugar donde los humanos, criados la imagen y de Dios, se les dio el mandato de trabajar con Dios para nutrir y ministrar la integridad de toda la creación. Entonces, pero ahí nosotros tenemos Génesis 3, el pecado y el pacto de pecado y toda desarmonía que eso troce. El apóstol Pablo también enseña esto claramente en Colosenses. Yo quiero compartir ahora mi pantalla mostrando este pasaje que está en Colosenses capítulo 1, versos 18 y 19. Y además, él está hablando de Cristo, está hablando del Cristo cósmico. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Realmente el asunto acá es netamente, claramente la armonía, la reconciliación. La palabra reconciliación que es usado en este texto significa devolver a su estado original de armonía. La palabra armonía es realmente la clave. Cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 72 para continuar su ministerio, esto está en Lucas capítulo 9, él dijo que primero se encontraran con la persona de paz en una comunidad. Y la persona de paz realmente es la que va a traer armonía. Ese es el mensaje, porque para anunciar que el reino de Dios está cerca, es necesario que una persona de paz
sea aquel que va a abrir el camino. Aunque no sea creyente ainda, Dios va trabajando en estas personas. Entonces, también tenemos la historia del buen samaritano, que ya hablamos también, tanto Sara cuanto Pastor Roger. Y realmente el evangelio que le refleja verdaderamente las buenas nuevas de la obra redentora de Cristo hará mucho más que abordar la esperanza de una vida futura en el cielo. Incorporar el evangelio es acercar el reino de Dios. Es un reflejo del reino de Cristo en las comunidades que alimenta la integridad y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Cuando las relaciones funcionan como Dios quiso, las personas no serán esclavizadas por la injusticia, por la pobreza, por la opresión. Cuando la humanidad se torna en serio el mandato de administrar y cuidar la creación, es el mandato cultural, las comunidades florecerán, porque cuando la tierra sufre, el resto de la creación sufre también. Cuando la tierra prospera, la gente prospera. Entonces, este asunto también que estaba mostrando Pastor Roger sobre la Amazonía, realmente es un asunto muy serio. Y cuando la iglesia trabaja para asegurar que las comunidades tengan fuentes sostenibles de alimentos, por ejemplo, entonces comunicamos que en la economía de Dios hay comida para todos, para que nadie pase hambre. Esto es parte. De hecho, el Ministerio de la Compasión ha sido central en el movimiento misionero de la Alianza Cristiana Misionera desde el principio. Yo quiero traer aquí A.B. Simpson habló sobre eso, escribió sobre eso muchas veces, pero yo quiero compartir algo que él escribió en el semanario de la Alianza en 1893. Dice así: debemos aspirar a llevar toda la obra de Dios dentro de la esfera de la Iglesia de Cristo. Hay lugar no solo para la adoración de Dios, la enseñanza de la verdad sagrada y la evangelización de los perdidos, sino también para cada fase de la práctica filantrópica y utilidad. Puede hacer en perfecta armonía en el orden simple de la dignidad de la Iglesia de Dios, el trabajo más agresivo para las masas y las más amplias beneficia para cada clase de hombre pecador. El ministerio de curación de los enfermos y los que sufren, administrando en el nombre de Jesús. La provisión más completa para ayuda caritativa, formación industrial y elevación social para las clases degradadas, talleres para desocupados, hogares para huérfanos, refugio para vagabundos, refugios para borrachos, caídos e indefensos, misiones para los paganos, literatura cristiana para la instrucción del pueblo y todos los medios necesarios para hacer de la Iglesia de Dios la luz del mundo y la maternidad de los que sufren y los perdidos. Y no hay obra que glorifique más a Dios que una iglesia que adopte estas características y plenitud. Plenamente. Esto es realmente, en este tiempo también había, en el inicio del siglo pasado, muchas obras de las misiones de la Alianza en el mundo. Había también mucho trabajo social, trabajo con escuelas también para órfanos, personas. Yo visité un lugar en Gujarat, que había una escuela fundada por 2 misioneras que tenían como 170, 180 crianzas, y mitad de estas crianzas vivían allí porque sus padres estaban trabajando fuera de su ciudad y no estaban allí. Entonces ellos necesitaban de un lugar para poder estudiar, pero también vivir. Y esta estructura fue construida como 100 años atrás. 100 años atrás estaba allí ainda bastante buena y continuando. Era parte de la misión. Y por causa de eso, la Alianza Cristiana Americana empezó un brazo de su misión que se llama CAMA Services, Compassion and Mercy Associates, así de la alianza. Eso así empezó.
Ahora esto es parte también de nuevo de la División de Misiones Internacionales. A Compasión y Justicia es como se llama en Canadá, Kamazenden de Holanda y también las misiones de la Alianza de Hong Kong. Todos ellos tienen misiones bastante bien desarrolladas y tienen un departamento fuerte de compasión. Entonces, como estaba hablando, nosotros estábamos justamente, nosotros como Alianza AWF queremos traer un poco más para frente esta necesidad de este tipo de ministerio, que de hecho es parte de las misiones. Quien está en las misiones, en las comunidades más vulnerables, va a hacer esto. Esto es parte. Pero a veces la iglesia no sabe cómo es este ministerio, cómo tenemos muchos misioneros en la alianza que están desarrollando este tipo de ayuda y socorro y desarrollo. Y realmente nuestros jóvenes tienen visión, muchos de nuestros jóvenes quieren trabajar con esto, pero no piensan que no hay oportunidad dentro de la alianza. Esto es una de las razones porque me gustaría mucho que nosotros podamos hablar más sobre el ministerio que ya hacen nuestros misioneros y nuestros pastores en cuanto a esta área del ministerio. Bien, entonces estaba hablando yo que estamos justamente preparándonos para la cuadrienal. Entonces nuestra intención era juntar líderes nacionales, locales del Ministerio de Socorro y Desarrollo para formar una red global de la alianza para cooperación en esta área. Y ya habíamos realizado varias reuniones y todo eso. Cuando comenzó la pandemia y comenzamos a ver el efecto devastador en las comunidades más vulnerables de los países más pobres del mundo. Y fue entonces cuando uno de los miembros de nuestro equipo me escribió diciendo, ¿por qué esperar hasta la cuadrienal para comenzar a cooperar? ¿Por qué no comenzamos ahora? Y yo pensé, claro, ¿por qué no? Llamé a la reunión, oramos, y mientras oramos y buscamos juntos la dirección de Dios, nos sentimos realmente compelidos a organizar una respuesta rápida. Había gente de Cama, de Canadá, había gente especialista en esto, pero no habíamos hecho nada parecido con esto como AWF. Y empezamos lo que llegó a ser el programa llamado Respuesta Global de la AWF al COVID. Y así ya estamos desde, creo que ustedes que nos leen nuestros pedidos de oración del site, medios sociales, ya están viendo, acompañando este proyecto, que creamos una oficina de socorro y desarrollo de la AWF para poder trabajar con este ministerio. Y en la fase 1, que fue más sobre socorro, recibimos más de 230 propuestas de proyectos de socorro y así empezamos. Desde esto empezamos en abril y así comenzamos a seleccionar propuestas, donantes, y podemos apoyar proyectos en diferentes países, realmente, con más de 150 personas que fueron siendo ayudadas. Entonces, la idea es que nosotros queríamos proveer ayuda para los que estaban ayudando. Esto es la idea. Y las iglesias locales entonces distribuyeron alimentos, mascarillas, jabones, medicamentos, y también realmente con esto ampliaron su presencia en la comunidad. Entonces, en la primera fase se caracterizó por proyectos de socorro, y porque realmente fue algo emergencial. Pero nosotros queremos, a partir de la segunda fase, organizar proyectos de desarrollo que tiene más de largo plazo. Y con esto tener una presencia más fuerte y constante en las comunidades, así como está, por ejemplo, compartió Pastor Hoyer sobre, por ejemplo, el centro médico, un maravilloso
ministerio. Entonces, y así integrar el ministerio de la iglesia, de la plantación de la iglesia, del esfuerzo misionero, juntos con este tipo de ministerio también. Entonces, la segunda fase del programa de socorro y desarrollo de la COVID que estamos haciendo, ya empezamos, ya terminamos la primera fase, empezamos la segunda, pedimos proyectos para las iglesias nacionales, 15 iglesias nacionales enviaron más de 75 proyectos y nosotros hicimos 2 rodadas de evaluación, nuevos proyectos fueron reformulados y así estamos ahora. Y en esta fase estamos dando énfasis en lo que llamamos de inseguridad alimentaria. La inseguridad alimentaria es definida por la ONU, por la FAO, que es una organización de la ONU, como la situación en que las personas no tienen acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, saludables y nutritivos que les permitan satisfacer sus necesidades energéticas y alimentarias, de preferencia para lograr una vida sana y activa. Entonces, estamos hablando aquí realmente no solamente de tener alimento suficiente, pero este alimento estar accesible, porque a veces en el mismo país hay alimento en un lugar, pero no está accesible a personas que están en otro lugar porque no hay, por ejemplo, la logística necesaria para hacerlo, para transportar, por ejemplo. Entonces, solamente para que pueda ver, esto es un mapa de la inseguridad alimentaria en julio de 2020 y causada principalmente, no solamente, pero también por el COVID. Entonces, esos países que tienen estas cores más fuertes son los que están más afectados, que tienen más peligro en términos de la inseguridad. Y pueden ver acá que nosotros tenemos varios países en que tenemos la Iglesia Alianza, por ejemplo, Burkina Faso y Mali, tenemos también Liberia, tenemos también República Democrática del Congo, tenemos también Siria, Líbano, todos son países que tenemos iglesias de la Alianza. Mismo en la América Latina tenemos Venezuela, países en Centroamérica, Haití y también Colombia, Perú, Ecuador. Estos son más porque la situación de los inmigrantes. Entonces, hay muchos inmigrantes que están en peligro, principalmente la crisis en Venezuela. Entonces, todo eso muestra que nosotros estamos como alianza en países en que existe inseguridad alimentaria. Y esta inseguridad es crítica porque uno tiene que comer para sobrevivir. Y la pandemia ha traído dificultades adicionales, como nos podemos ver, por ejemplo, porque la producción agrícola se ha desplomado y se ha detenido por completo en muchas áreas por causa de la pandemia y también campos agrícolas abandonados, los agricultores no pueden reembolsar los préstamos agrícolas, muchos están enfermos o discapacitados por la enfermedad, el cierre de fábricas, el desempleo, significa que muchos no pueden pagar por los alimentos. Entonces, este es uno de los muchos elementos, pero nosotros pensamos que en este momento que estamos pensando en las necesidades más urgentes de las comunidades más necesitadas, más vulnerables, debe ser nuestro foco. Y así entonces estamos enfatizando el Ministerio de Desarrollo en estas áreas. Bien, queridos, yo quiero decir que en nuestra segunda fase del proyecto tenemos 15 países que vamos a recibir donaciones y el total de $233,000. Y yo quiero realmente agradecer porque tenemos iglesias donantes, particularmente de América Latina, la Iglesia Alianza Cristiana Misionera de Perú. Yo quiero agradecer públicamente por la donación que ha hecho para este programa. Yo quiero pedir realmente que quieren participar de este proyecto, por favor, hagan donaciones porque nosotros, estos proyectos van a tener gran influencia en el ministerio y de las iglesias de la Alianza
en las comunidades más vulnerables. Nosotros tenemos proyectos de todos los 8 países de África que tienen necesidades. Nosotros tenemos proyectos también en Colombia y Paraguay, también proyectos en Nepal, proyectos en Filipinas, proyectos en India. Entonces, estos son países que nosotros tenemos proyectos dentro de estos 233,000 que necesitamos. Hoy día nosotros tenemos necesidad de 71,000 adicional. Nosotros ya llegamos en 182 y tenemos necesidad de adicional de 71,000. Bien, de hecho la pandemia del COVID ha dado a la iglesia la tremenda oportunidad para nosotros de expresar el cuidado y la compasión de Dios para toda persona. Cuidar las necesidades físicas, emocionales y espirituales de las personas es una directriz de parte de Dios para sus hijos, expresada a lo largo de toda la narración bíblica. Entonces, este es el evangelio en su plenitud que el mundo tan desesperadamente necesita escuchar. Una fe transformadora que impacta todos los aspectos de nuestras vidas y relaciones. Y cada acto que busca tener justicia, traer justicia, curación, dignidad, integridad, sostenibilidad, son vistas previas del reino de Jesús, el reino de Dios, que Jesús quisiera establecer por completo cuando iba a regresar. Entonces, mientras buscamos vivir un evangelio que está centrado en Cristo, empoderado por el Espíritu y enfocado en la misión, debemos pedir para que Dios nos ayude a abrazar el evangelio más completo que busca la reconciliación de todas las cosas. Dios les bendiga, hermanos queridos, y vamos juntos adelante, continuar con este proyecto que Dios ha colocado en nuestros corazones. Muchas gracias y también muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos como alianza de trabajar juntos. Entonces, con eso encerro mi parte. Gracias, Alex. La misión también con socorro y misericordia hace parte del ADN de la alianza, hace parte de nuestra historia, desde los inicios y hoy continuamos haciéndolo. Gracias, Pastor Yurandí, por esas ideas, reflexiones, por recordarnos qué somos, ¿cierto? Nuestra identidad aliancista. Tenemos una serie de preguntas y si alguien más tiene algo más para preguntar o comentar, está el chat disponible. Y hay una primera pregunta para Sara. Carlos Vera pregunta, Sara, ¿los refugiados son integrados en el trabajo? Por ejemplo, ayudar a preparar alimentos o algún otro trabajo donde ustedes llegan, aparte del servicio que entregan, los refugiados se integran a lo que hay que hacer. La calidad de refugiados en las personas en este tipo de países es bien limitada, porque ellos no pueden salir del territorio. ¿Están escuchando? ¿Sí? Ellos no pueden salir del campamento de refugiados, ellos no pueden tener acceso a las cosas fuera del campamento. No es permitido tampoco que ellos interactúen con nosotros en la fabricación de los alimentos en ese momento, porque no son refugiados solo de un país, eran refugiados de varios países saliendo. Entonces, para evitar conflictos, y el conflicto era lo que estaba así a la flor de la piel, como se dice, era muy difícil mantener el orden en un local que es casi del tamaño de una ciudad. Llegaron a ser 35,000 personas. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, el ejército nos daba la seguridad alrededor de la cocina que montamos ahí para hacer las comidas, y nos decían que no podíamos salir para ningún lado solos, teníamos que ir acompañados, y había mucho resguardo, la parte de seguridad es bien seria. Entonces, por eso se habla de un trabajo de socorro, porque es una situación de emergencia donde no es permitido hacer nada más que eso, dar comida y atender a la gente que realmente estaba en extrema necesidad. Y para terminar diciendo que
Me gustó mucho lo que dice el pastor Yura, porque en la segunda etapa necesitamos siempre pensar en un tipo de actividad, organización o algún tipo de plan que sea sostenible en el tiempo, que sea de desarrollo social comunitario, por ejemplo. Y ahí sí que puede haber interacción y todo lo demás. Bien, Sarita, muchas gracias por tu respuesta, pero aquí hay otra pregunta más. ¿Para mí? Sí. Dice así, en su experiencia, ¿es clave y necesario para hacer misiones, especialmente en ciudades de conflictos como el Medio Oriente y en lugares aledaños? ¿Es vital que entremos con proyectos humanitarios de servicio y luego hacer la misión del Señor? ¿O es vital? Yo no hago la separación. Estamos en una misión integral. Al mismo tiempo que estamos ayudando a través de nuestros servicios humanitarios o ayuda social, estamos también predicando el Evangelio. No podemos dicotomizar, no podemos separar esta situación. Somos misioneros, podemos decir, biocupacionales o que tienen un llamado claro a trabajar con sus dones y talentos, con su profesión, más al mismo tiempo y como parte fundamental es entregar el Evangelio. No podemos dividir, no podemos decir voy a comenzar haciendo esto y después hago lo otro. Va junto. El Señor te va dando oportunidades de hablar con mucha cautela, con mucha seguridad también, pero no podemos estar temerosos y quedarnos cerrados sin abrir nuestra boca, porque el Evangelio es la mayor riqueza que podemos dar a la gente en necesidad. Muy bien, una consulta ahora para el hermano Roger, pastor Roger. Hacer misiones es servir a la comunidad a través de proyectos prácticos de servicio, como los centros médicos, dar víveres, ropa, y allí también hay un ánimo de predicar el Evangelio y que la gente sea salva. Es el comentario que hace el hermano. La pregunta es, ¿cómo hacer un puente intercultural entre los indígenas y los no indígenas? Entonces, promovemos viajes misioneros de las iglesias alianzas hispanas de Lima o de otra provincia hacia las comunidades nativas. De esa forma, vamos con un equipo médico y hacemos trabajo con jóvenes, trabajo con mujeres, trabajo con niños y llevamos equipo médico para que haga tratamiento médico a los. De esa forma, y en las noches hacemos trabajo de campañas médicas, pero durante el día también hay estudio bíblico, ¿no? Y en la noche también hay campañas evangelísticas y simultáneamente durante el día hacemos este tipo de algunas actividades de desarrollo. De esa forma creamos un puente y, por ejemplo, cuando hemos construido los 2 centros médicos en las 2 comunidades, es para el servicio de la comunidad, a cristianos y a no cristianos, es para toda la comunidad. Entonces, muchos de los líderes no son creyentes y ellos ven el testimonio y es como una llave, como una estrategia para llevar el evangelio de amor, de esperanza a estos hermanos indígenas, a las comunidades. Así también trabajamos con la comunidad de Cantagallo, ayudamos a toda la comunidad, no solamente para los hermanos de la iglesia, porque si solamente hacemos para los hermanos de la iglesia, bueno, se crea un problema, un conflicto, la iglesia con la comunidad. Mejor ayudar a todos. Y también hacemos campamentos juveniles con los jóvenes chipivos en las comunidades, de diferentes comunidades, Alto Cayali, Medio Cayali, en lugares estratégicos, para hablar a los jóvenes de la palabra de Dios, del Evangelio. Y llevamos jóvenes de Lima para que tengan una experiencia transcultural. Y esos jóvenes van y ven, ellos están felices, a pesar de que no tienen televisión, no tienen las comodidades, no tienen celular, pero están felices ellos. Entonces ellos aprenden a valorar lo que ellos tienen en Lima, ¿no? Entonces de esa forma también es muy importante misiones de corto plazo para hacer un puente intercultural. Digo intercultural porque ambos nos aprendemos. No solamente bicultural, sino intercultural. Ellos aprenden, los hermanos de Lima aprenden lo que es de las comunidades y los hermanos indígenas también aprenden de los hermanos de Lima. Y así intercambiamos
diferentes contextos culturales, ¿no? Bien, tenemos una pregunta aquí para el pastor Yura. Pastor, dice así, ¿cómo hacen los proyectos para llegar a países como Nepal, India y Filipinas y otros más? ¿Puede dar algunos detalles o alianzas estratégicas y cómo la iglesia local y nacional puede llegar hasta ellos? Bien, de hecho, la AWF justamente esta confraternidad que une diferentes iglesias nacionales. Entonces, así como nosotros tenemos en contacto y conexión con la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Perú, de Ecuador, de Chile, Argentina, de todos de Brasil, así. También tenemos en África con Burkina Faso, Cote d'Ivoire. Entonces, nosotros tenemos esta capilaridad. Y así, ¿por qué nosotros tenemos una directiva mundial, directivas regionales que tienen la conexión con las iglesias nacionales, que también por su vez tiene la conexión con las iglesias locales? Entonces hay toda una capilaridad que usamos como parte de esta red que es la alianza. Entonces, si uno, por ejemplo, si una iglesia nacional o una persona quiere donar para alguno de estos o quiere, por ejemplo, hacer una visita, es fácil, solamente conecte a nosotros, conecte nuestra oficina internacional y así ya podemos hacer todo. Y tenemos gente en cada uno de estos países, porque tenemos iglesias nacionales allí, en Nepal, en India, Filipinas. En Filipinas, por ejemplo, una iglesia que tiene 500,000 miembros, tiene 3,000 iglesias. En esta pandemia, ellos plantaron 80 iglesias, y mismo en la pandemia. Entonces, somos así, tenemos realmente como si fuera una gran familia en estas diferentes partes del mundo, y por eso podemos cooperar. Tenemos esta conexión ya bastante fácil para poder hacer este ministerio de cooperación. Eso que yo puedo decir en este momento. Realmente inspirador, emocionante. Una consulta más para ti, Yurandir. Las instituciones de socorro aliancistas reciben ayuda del gobierno. Es la primera pregunta. Y adicionalmente, ¿qué documentación o qué hay que hacer para desvincular al Ministerio Social de la Iglesia con los gobiernos para evitar que haya politización de estas acciones? Sí, en primer lugar, realmente nuestro ministerio dentro de la AWF y también las iglesias nacionales son soportadas netamente por donaciones de las iglesias y miembros. Hay gente que es donante, que no son necesariamente de la iglesia, pero son donantes porque están interesados. Pero nosotros realmente en este momento no trabajamos con proyectos gubernamentales. Hay posibilidad de hacerlo, por ejemplo, en algunos de los ministerios más sociales, pero esto es algo que no estamos haciendo. Si, por ejemplo, uno va para Estados Unidos, hay diferentes fondos de Estados Unidos o, por ejemplo, de la Comunidad Europea, que se puede como iglesia también utilizar. Y no es errado hacerlo, pero hay fondos que no tienen connotaciones políticas, otros fondos tienen connotaciones políticas, entonces eso es necesario separar. Como estamos viendo el Ministerio de la Compasión como parte de nuestra tarea misionera, entonces realmente la iglesia, netamente la iglesia debe soportar eso. No queremos nos convertir en una agencia de socorro y desarrollo. No somos una agencia para hacer esto, para tener proyectos de millones de dólares en todas partes del mundo. No, nosotros queremos hacer eso como parte de nuestra misión. Entonces estamos haciendo donde tenemos iglesias de la alianza, donde sembramos iglesias, hacemos discipulados, hacemos evangelismo y también el trabajo de compasión y socorro. Entonces así es. Claro que para tener, por ejemplo, más
más capacidad administrativa. A veces la iglesia tiene una fundación en separado de la iglesia para poder gestionar, para administrar este tipo de ministerio. Pero, de nuevo, es todo parte del ministerio de la iglesia. Fantástico. Muchas gracias, Pastor Yurandir, Sara, Pastor Roger, muchas gracias por su participación, por todo lo que nos han expuesto. Salimos inspirados, salimos desafiados. Somos una familia global que se integra, que coopera y siempre con un solo mensaje, a Cristo, predicar a Cristo y mostrar su amor. Tenemos un desafío como iglesias, como departamentos de misiones, pero también cada uno de nosotros de manera individual seguro que tenemos algo en lo que podemos ser parte, en lo que podemos servir, apoyar y ayudar directa o indirectamente. Que el Señor nos acompañe y nos dirija en esto que tenemos por delante, en tanta necesidad que hay en el mundo y en esta labor que como iglesia tenemos y como muy bien ustedes lo han expresado. Muchas gracias una vez más por dirigirnos, por inspirarnos, hermanos, y vamos a terminar este tiempo, no sin antes recordar que el próximo jueves será nuestro último webinar. Esta actualización ministerial cumple ya 4 meses y el próximo jueves será nuestro cierre. Así que una invitación para todos ustedes, para que nos acompañen, para que cerremos juntos este tiempo y salgamos con nuevas energías, con nuevas ideas, con nuevas estrategias para el ministerio. Así que vamos a terminar este tiempo con una oración y voy a pedir a la hermana Sonia, coordinadora de misiones del CLA, de la Confraternidad Latinoamericana de la Alianza, para que sea ella quien nos dirija en este tiempo de oración. Ok, vamos a orar. Señor, te alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres el dueño de la mies, tú eres el dueño de la obra, Señor, y tú levantas hombres y mujeres alineados con tu visión, Señor. Y gracias por desafiarnos, gracias por mostrar las oportunidades que tenemos para extender tu reino. Señor, bendecimos la vida y el ministerio del pastor Roger allí en medio de los indígenas, Señor. Gracias por esa maravillosa, Señor, obra que realizan y que nos desafían. Señor, gracias por sus vidas. Bendícelos, Señor. Provee, Señor, todo lo que necesitan y que muchas personas, Señor, de estas comunidades continúen, Señor, recibiéndote como el Salvador. Señor, y allí, Señor, como dice Apocalipsis, Señor, que toda raza, toda lengua, toda tribu, Señor, estarán delante de ti, delante del Cordero para adorarte. Gracias, Señor, también por la vida de Sarita. Gracias, Señor, por su trabajo, Señor, allí, su visión con la Interserv de llevar profesionales, Señor, al campo, facilitar la llegada de la realización de los sueños tuyos en cada vida. Gracias por el pastor Yura. Gracias por esa visión global que él tiene, Señor, de llevar a tu iglesia al cumplimiento de la gran comisión. Bendice, Señor, bendice a estos hombres, estas mujeres, Señor. Bendice a cada pastor, a cada persona, Señor, que está tomando este webinar. Salimos realmente desafiados, pero no queremos quedar simplemente desafiados, sino que continúes tú incomodándonos. Y que a partir de ahora, Señor, podamos también ponernos a la brecha por estos ministerios, por estos trabajos, Señor. Y que muchos latinos tengan el privilegio, tengamos la bendición, Señor, de ser parte de lo que tú estás haciendo allí en estos ministerios, en medio de los no alcanzados. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Dios les bendiga. Felicidades. Chao. Chao, chao.